En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y sentir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Oración a nuestra Reina y Madre. Madre y Reina mía, haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Sumérgeme en tus mares de amor, de dolor y de virtud, que por nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y nútreme. Haz de mí otro Jesús. Unido siempre a ti en el infinito, en el hilo del fiat divino, envuelvo a todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Sumérgelos primero en tus mares y en los méritos y en la sangre santísima de Jesús, transformándolos así en actos de amor y de generación de la divina voluntad. Por cuantas vidas divinas desea la Santísima Trinidad. Y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti y a Jesús, uno también todos estos actos en uno solo e indisoluble. Teje con tus manos maternas la túnica de Jesús, encerrando y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno. Que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo, con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique
inflame y santifique cada cosa mía. Madre mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Así sea. En la voluntad de Dios, siempre. Continuamos con nuestras meditaciones y reflexiones en torno a la Santísima Virgen María en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hoy vamos a meditar una primera parte de un capítulo del volumen 23 que tiene fecha diciembre 1 de 1927. Escribe Luisa: me sentía totalmente privada de mi sumo bien Jesús, y por cuanto lo buscaba no podía encontrarlo. Me sentía torturada y amargada en modo indecible. Mis palabras no pueden expresar mi dolor. Por eso sigo adelante. Después de largos días de martirio y de abandono de aquel fiat divino, mi amado Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, quiero en ti la misma fortaleza de ánimo de la soberana celestial, que llegó a amar más la divina voluntad que a la misma humanidad de su Hijo Jesús. ¿Cuántas veces el querer divino nos ordenaba separarnos, y yo debía alejarme de ella, y ella debía quedarse sin mí, sin seguirme? Pero ella se quedaba con tal fortaleza y paz de llegar a preferir el fiat divino que a su propio Hijo, tanto que él, arrobado por tal fortaleza, bilocaba el sol de mi voluntad divina, y mientras se quedaba con mi madre, concentrado en ella, quedaba concentrado en mí. El sol se bilocaba, pero la luz seguía siendo una, alargándose, pero sin separarse jamás del uno y del otro centro del sol bilocado. La reina soberana todo lo había recibido de mi voluntad: la plenitud de la gracia, la santidad, la soberanía sobre todo, hasta la fecundidad para poder dar la vida a su Hijo. Todo le había dado y nada le había negado. Así que cuando quería que yo me alejara, con fortaleza heroica le devolvía a la voluntad divina lo que de ella había recibido. Los cielos quedaban estupefactos al ver la fortaleza, el heroísmo de aquella que sabían que me amaba más que a su misma vida. Así quisiera ver a la pequeña hija de mi voluntad divina, fuerte, pacífica, y que con heroísmo le des a mi voluntad de nuevo a tu Jesús, cuando ella quiere que quedes privada de él. No quisiera verte abatida, triste, sino con la fortaleza de la Madre Celestial. Y así como para la soberana del cielo la separación era externa y aparente, pero internamente mi querer divino nos tenía fundidos, juntos e inseparables, así sucederá de ti. Mi querer te tendrá fundida en mí y haremos juntos los mismos actos, sin separarnos jamás. Jesús continúa educando a Luisa y a nosotros. El martirio más grande, podemos decir, que Luisa sufrió toda su vida fue el de la privación. Por eso vemos muchísimos capítulos, no todos, pero casi que todos,
en los que empieza diciendo, encontrándome en mi estado habitual, y se refiere a la privación que siente, que sufre de Jesús. Podemos ver en el primer volumen que Luisa escribió cómo Jesús se la llevaba al cielo. Y Luisa ya en el cielo pensaba que ya había llegado a su fin y se quedaría ahí. Y sin embargo Jesús de nuevo le pedía que volviera a la tierra, a su estado habitual. Jesús le prometió a Luisa que todos los días de su vida la visitaría. Y le cumplió esa promesa. Pero muchísimas veces era que venía, dice Luisa, como un relámpago. Un relámpago tal que cuando ella veía a Jesús, todo lo que había sufrido hasta el momento desaparecía. Pero de inmediato volvía a su estado de privación con más dolor aún, porque todo su ser ya no anhelaba, no deseaba otra cosa que vivir unida para siempre con Jesús. Pero la divina voluntad le pedía este sacrificio. Y por eso Jesús le sigue enseñando con este capítulo, poniéndole nada menos que como ejemplo a la soberana celestial, nuestra dulcísima Madre. Y le dice que ella, nuestra Madre Santísima, llegó a amar más la divina voluntad que a la misma humanidad de su Hijo Jesús. Esto parece inverosímil, pero fue así, porque para la Santísima Virgen María no había nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Sabía ella, porque Dios mismo se lo había mostrado, que el origen de todos los males había dado inicio con el pecado original, es decir, cuando Adán y Eva dejaron de hacer la voluntad de Dios. Cuando prefirieron su propio juicio, su deseo, a el deseo de Dios. Ella entendía muy bien porque Dios se lo había hecho ver claramente, pero se lo hizo ver claramente para que ella voluntariamente muriera a su voluntad para vivir solo de la voluntad de Dios. De tal modo que, aunque se sabía madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, cualquier cosa que le pidiera la voluntad de Dios, ella accedería. Sin la más mínima sombra de duda, podemos verlo a grandes rasgos cuando Jesús fue al Calvario para morir. Ella, como madre, podía haberle dicho a Jesús, como le dijo Pedro, que no suceda, que no vaya a suceder nada de eso. Bien que lo sabía la Virgen, porque si se lo llegó a revelar a los apóstoles, ¿cómo no se lo iba a dar a conocer a la Santísima Virgen? Y no se oyó nunca de la Virgen decirle que no suceda, porque para la Virgen Santísima ella entendía que la voluntad de Dios estaba por encima de todo, y que su Hijo había venido a llevar a cabo la redención, sobre todo haciendo la voluntad de Dios. Y no podía pedirle a su Hijo que no hiciera la voluntad de su Padre. Jesucristo mismo llegó al punto de decir, Padre,
hágase tu voluntad, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, para enseñarnos la más sublime de las lecciones, que es hacer la voluntad de Dios como Dios quiere, y no como nosotros quisiéramos. Así lo hizo la Santísima Virgen María. Y para esto sí se necesitaba una fortaleza heroica. Por eso repite aquí la palabra fortaleza. Es una fortaleza heroica, divina, que Dios da a quien está resuelto a hacer solo y siempre la voluntad de Dios. Pero viene aquí entonces Dios, como decimos en los Salmos, Dios viene en nuestro auxilio. Nunca nos puede dejar solo, porque si bien la humanidad de Jesús se apartaba de la Virgen, la divina voluntad no se apartaba, estaba siempre concentrada en ella. La divina voluntad le había dado a la Virgen Santísima la plenitud de la gracia, la santidad, la soberanía sobre todo, hasta la misma fecundidad divina para poder dar vida a su Hijo, a Jesucristo mismo. Todo le había dado, nada le había negado. Entendamos primero esto, lo que la voluntad divina es capaz y quiere hacer, y lo hizo para empezar con la Virgen, porque la Virgen nunca le negó nada. Cuando Dios ve que nosotros no le negamos nada, entonces Dios ve que con confianza total puede darnos todo. En cambio, cuando ve que vacilamos, no puede darnos todo, incluso para protegernos, porque seríamos reos de delitos mayores, porque pisotearíamos los dones de Dios al no usarlos como Dios quiere. Entonces, para no volvernos más culpables de lo que ya somos, Dios no puede darnos todo. Quiere, pero no puede a causa nuestra. Pero cuando ve que lo que sea que nos dé, nosotros vamos a hacer el uso que Dios quiere, no el que nosotros quisiéramos, entonces Él con toda confianza puede darnos todos los bienes. Y por tanto nos da la fortaleza. Por eso dice, cuando quería la voluntad divina que yo me alejara de mi madre, con fortaleza heroica, la Virgen Santísima le devolvía a la divina voluntad lo que de ella había recibido. Le devolvía a la divina voluntad lo que de ella había recibido, cualquier cosa. Así nosotros, lo que sea que Dios nos haya dado, cuando Dios nos lo pida, debiéramos darlo con fortaleza heroica. Ciertamente muchas veces tal vez no nos costará mucho trabajo, pero habrá otras cosas que nos cueste el heroísmo. ¿Cómo podría ser? Incluso la propia vida como un martirio. ¿A cuántos Dios no les ha pedido el martirio? Y lo estamos viendo hoy por hoy en todo el mundo. Probablemente no nos ha llegado a nosotros aún el momento, no lo vemos cercano. Pero el demonio más y más está tomando posesión de todo, y su objetivo es acabar con todo lo que sea Dios.
¿Y con quién vamos a estar? Otro caso sería, por ejemplo, que Dios quiere llevarse a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá. Nosotros con heroísmo se lo vamos a entregar, a devolver a la voluntad divina, pues de la voluntad divina misma es que lo hemos recibido. Todo es que no hay nada, ni un respiro, ni un cabello que no hemos recibido de Dios, y todo debiéramos devolvérselo. Más aún, vamos comprendiendo que todo lo que Dios nos da es un continuo te amo divino que merece y debiéramos devolvérselo, incluso multiplicado, como lo de los talentos, porque no hay riqueza más grande que exista que el te amo divino, y por tanto es un talento que debiéramos multiplicar, y si no sabemos debiéramos aprender, pero si no nos aplicamos, si no nos metemos de lleno, si más bien sacrificamos incluso la divina voluntad por tantas cosas, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a multiplicar esos dones? Sería como aquel que recibió aquel talento y fue a enterrarlo. Y luego lo entregó íntegro, completo, pero no lo multiplicó. Y por eso dice Jesús, concluye aquella parábola: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le va a quitar. No nos confiemos de que ya tenemos tal vez ciertos conocimientos, pero no hemos hecho lo suficiente para multiplicarlo, para crecer verdaderamente en la divina voluntad, aprender a multiplicarlos. Una cosa es una persona que está apenas aprendiendo, pero hermanos, a veces ya llevamos años y años y no terminamos de aprender porque estamos agobiados con tantas cosas de este mundo. Por eso le dice Jesús a Luisa: así quisiera ver a la pequeña hija de mi voluntad divina. Es decir, a cada uno de nosotros. No podemos decir, no, es que esto se lo pedía a Luisa y nada más a Luisa. No, Señor. Eso es un error. Porque Dios quiere a todos sus hijos viviendo en la divina voluntad. Fuerte, pacífica, y que con heroísmo le des a mi voluntad de nuevo a tu Jesús, cuando ella quiere que quedes privada de él. Que en realidad nosotros vivimos siempre privados, porque nuestra mente, nuestro corazón está, ¿quién sabe dónde? ¿Qué tanto nos duele a nosotros no estar 100% fundidos en Dios? Termina Jesús diciendo que, como con la Santísima Virgen, si poseemos la divina voluntad, estaremos fundidos nosotros con Jesús, juntos e inseparables. Mi querer te tendrá fundido en mí y haremos juntos los mismos actos sin separarnos jamás. Él hará nuestros actos y nosotros también los suyos. Hermanos, continuemos creciendo, continuemos aprendiendo con dedicación. Pidamos esta gracia a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, a San José, a San Aníbal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. A la Reina de la Divina Voluntad. Hermosa Madre nuestra que en el cielo estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás. Por eso, de la Divina Voluntad no nos separes jamás. Reina de la Divina Voluntad, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda ésta como celestial rocío sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y lo transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la voluntad de Dios, siempre.